Te invito a suscribirte al canal, regalar un me gusta y contarnos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Deseo que disfrutes esta historia. La madrugada del 16 de agosto de 1690 cayó sobre Savannah, Georgia, con un silencio espeso, hasta que un alarido cortó el aire y estremeció a toda la plantación Whitmore. No venía de los barracones, donde el dolor solía esconderse, sino de la casa grande. Cuando los primeros hombres irrumpieron con lámparas y escopetas, se toparon con una escena que jamás olvidarían. En su despacho, Samuel Whitmore, el plantador más temido del distrito, yacía desangrándose, mutilado con una precisión que solo podía venir de manos expertas. En el piso de arriba, sus pequeños Thomas, de 8 años, y Samuel Jr., de 6, fueron hallados sin vida, cada uno en su cama, como si la muerte hubiese caminado sin ruido por el pasillo. En el porche de una cabaña quedó una pista, una cuchilla de acero forjado a mano, aún húmeda, dejada a la vista como firma y sentencia. Aquella cabaña pertenecía a Anna, una mujer de 28 años que había sobrevivido a una década de tormentos y que, a ojos de los amos, no era más que otra pieza en la maquinaria del campo de arroz. Lo que nadie en la patrulla sabía, lo que nadie quería creer, era que Anna no era cualquiera. Bajo ese nombre impuesto, vivía Aduní, hija de un maestro herrero yoruba, criada entre yunques y hornos, con el conocimiento del acero corriéndole por la sangre. 2 años le bastaron para convertir ese legado en un plan paciente, frío y exacto. Para entender esa noche, hay que retroceder. En 1680, amarrada en la bodega de un navío que cruzó el Atlántico, llegó una joven que respondía al nombre que su pueblo le dio: Aduní, dulce para tener. Hija de Ogoguná de Bayo, herrero respetado, aprendió desde niña a distinguir el metal por su sonido, su color al calor, su temperamento cuando el martillo lo doblaba o lo quebraba. A los 15, sus manos pequeñas pero firmes ya sabían templar y afilar mejor que muchos hombres. Pero todo se vino abajo cuando cazadores extranjeros arrasaron su aldea. La forja ardió, su padre cayó, y ella fue encadenada con decenas de los suyos rumbo a la costa. En agosto de 1680, subastada en Savannah por 50 libras, pasó a manos de Whitmore, un hombre que había perfeccionado el infierno en 1200 acres y 127 esclavos. Su crueldad no era brutalidad improvisada, sino sistema. Estudiaba cuerpos, tiempos del dolor, técnicas para quebrar sin matar y, sobre todo, ejercía una violencia calculada para someter a las mujeres. Con Anna creyó repetir la fórmula que tantas veces le funcionó. Se equivocó. Al principio, Anna bajó la cabeza, contó pasos, memorizó horarios, midió silencios. En los arrozales, con agua hasta las rodillas y zumbidos de malaria, forjó su máscara de obediencia mientras por dentro tomaba medidas y tomaba nota. ¿Quién dormía? ¿Quién rondaba? ¿Qué puerta gemía? ¿Qué tabla crujía? Cada humillación se volvió dato. Cada golpe un recordatorio. Cada llamado a la casa grande. Una clase de anatomía del verdugo que ella archivaba con paciencia. Su memoria de herrera empezó a trabajar como antes lo hacía el yunque. Clasificar, combinar, templar el punto de no retorno. Llegó cuando entendió que Whitmore no buscaba solo someterla. Quería amasar el futuro a su imagen, incluso a través de los niños. El plantador planeaba criar capataces nacidos de vientres esclavizados, muchachos que conocieran la lengua, las miradas y los miedos de los suyos para dominarlos mejor. Anna vio el peligro con una claridad que dolía. La opresión enseñándose a sí misma en los patios, como una escuela sin pizarras donde la lección era el castigo. Desde ese día, su propósito cambió de resistencia silenciosa a estrategia total. Si quería quebrar el círculo, debía golpear el centro del sistema, el amo, y también el futuro que él estaba moldeando. No bastaba con huir. Había que cerrar el camino por el que el dolor seguiría entrando a la plantación por generaciones. Así nació la idea de la cuchilla, no un arma cualquiera, sino una extensión de su voluntad, balanceada al milímetro para cortar cuando fuese necesario y callar cuando el silencio fuese vida. Y con ella,
un plan hecho de relojes internos y rutas invisibles, puertas engrasadas sin rastro, turnos de horno ajeno a la vista, pasos contados entre el despacho y las escaleras. Hannah convirtió la rutina en calendario y el miedo en método. Cuando la noche indicada llegó, martes, luna nueva, 10 años exactos desde su llegada, ya no quedaba espacio para la duda. Lo demás fue la consecuencia de una década de cálculo y el comienzo de un relato que correría por los barracones como un fuego que no se apaga. Antes de ser Ana, hubo una muchacha llamada Aduní en las tierras Yoruba, lo que hoy es Nigeria. Su mundo era una forja. El golpe del martillo marcaba los días. El resplandor del horno daba color a las tardes y el canto del metal templándose era casi oración. Su padre, Ogoguná de Bayo, era maestro entre maestros. Distinguía el carbono por el timbre al caer sobre la bigornia. Sabía leer el rojo del hierro como otros leen el cielo. Con él, Aduní aprendió el alfabeto de los metales: sonido, calor, paciencia. A los 15, ya podía laminar, templar y equilibrar una hoja hasta que quedara obediente como el aire cuando corta. El desastre llegó como llegan los ciclones, sin pedir permiso. Cazadores extranjeros irrumpieron en la aldea. La forja ardió, y el yunque que era el corazón de su casa se partió en dos, como si el mundo hubiera decidido quebrarse también. Aduní fue encadenada, arrastrada hacia una costa que no conocía, y arrojada a la oscuridad de una bodega donde el tiempo no corría, goteaba. Cuando el barco tocó Savannah, agosto de 1680, la subastaron por 50 libras a un plantador de apellido Whitmore, famoso no por su tamaño, sino por su método. En 1200 acres, 127 personas eran tratadas como piezas de un mecanismo. Cada parte debía encajar, obedecer, rendir. Whitmore se creía ingeniero del dolor. Medía el castigo, administraba el miedo, ensayaba técnicas para doblegar la voluntad sin deshacerse del cuerpo que trabajaba. Sobre todo, había levantado un sistema de violencia sexual y humillación para dominar a las mujeres. Con Ana intentó repetir la rutina, aislarla, rebajarla, convertir su silencio en norma. Encontró, en cambio, una piedra bajo el agua. Parecía quieta, pero desviaba la corriente. Hannah comprendió dos cosas con rapidez. Primero, que la supervivencia empezaba por guardar la voz y abrir los ojos. Memorizó horarios, anotó en su mente qué tabla crujía, qué puerta gemía, en qué esquina el capataz bostezaba. Segundo, que la obediencia aparente compraba tiempo. Y el tiempo, si se sabe usar, forja herramientas. En los arrozales, con agua hasta las rodillas y mosquitos que zumbaban como si el aire tuviera dientes, endureció las manos. En la casa grande, donde la obligaban a servir, mapeó la arquitectura del poder: llaves, libros, hábitos, vicios. El primer golpe que la quiso quebrar no lo contaremos con morbo. Basta decir que fue llamado favor y fue delito, que se impuso desde arriba y que buscaba dejarla sin nombre por dentro. Hannah sobrevivió a ese y a muchos otros episodios, sin contarlos, porque cada uno lo convirtió en dato. No era resignación, era contabilidad. Si el amo calculaba ganancias con cuerpos, ella calcularía el camino para cobrar la deuda. El punto de inflexión llegó cuando una muchacha de 16, Cassie, intentó huir. La trajeron de vuelta y Whitmore, en su teatro del castigo, la convirtió en lección pública. Reunió a medio patio para una exhibición de crueldad ejemplar. No describiremos lo que hizo. Diremos solamente que fue largo, atroz y pensado para quebrar la mente de todos, no solo la de Cassie. Aquella noche, Ana vio a la joven mirando sin ver, hecha ceniza por dentro, y comprendió que el objetivo de Whitmore no era solo lastimar cuerpos, sino domar imaginarios, hacer que la gente creyera que no había salida. Desde entonces la lógica de Ana cambió. Ya no bastaba con resistir, había que desmontar el mecanismo. Y el mecanismo no era un hombre solo, era un hombre con sucesión. Whitmore alimentaba un plan silencioso: criar capataces que llevaran su sangre mezclada con la de las esclavas, muchachos capaces de leer la piel y la lengua de los suyos para controlarlos mejor. El futuro de la plantación se sembraba en los patios como arroz, a la vista de todos, con manos pequeñas aprendiendo órdenes antes que juegos. Hannah vio allí la trampa que se cerraba sobre generaciones.
Si el amo era el presente del dolor, sus herederos serían su porvenir. Y el porvenir había empezado ya, con privilegios selectivos, educación prohibida a los demás y una pedagogía del dominio que se enseñaba con premios y risas ajenas. Fue entonces cuando su memoria de herrera despertó del todo. Clasificar, seleccionar, combinar. ¿Qué metal serviría para un filo que obedezca a la muñeca? ¿Dónde calentar sin levantar sospechas? ¿Cómo anular el chirrido de una bisagra? ¿Cuánto tarda una vela en consumirse hasta la mitad? Preguntas de taller aplicadas a una casa grande. A partir de 1688, mientras el amo celebraba sus propios números, Ana empezó su inventario secreto de hierro y ocasión. Halló fragmentos de herradura en los establos, clavos rotos en la carpintería, adornos dañados en la casa. Identificó el horno de la panadería como su disfraz perfecto. Antes del amanecer, cuando el fuego ya estaba vivo y los panaderos no, podía trabajar sin levantar humo que delatara intenciones. Separaba aleaciones por timbre y color, retiraba impurezas con cenizas como le enseñó su padre y fundía por tandas cortas, siempre a tiempo de desaparecer si una sombra cruzaba la puerta. No fabricaba un cuchillo, construía un instrumento. Hoja de 15 centímetros con espesor graduado, fino en el filo, sólido en la base. Mango de 7, con hendiduras exactas para sus dedos y un forro curtido que no resbalara ni con sudor ni con sangre. Sobre todo equilibrio, el punto de gravedad donde su mano lo pedía, para que el movimiento fuera extensión del pensamiento y no pelea con el peso. En paralelo, cronometró la casa. ¿Cuántos pasos entre el despacho y la escalera? ¿Dónde el piso delata? ¿Cuánto tarda un hombre sobrio en darse cuenta de que el aire no le alcanza para gritar? Ana convirtió cada humillación en un número y cada número en una decisión. El calendario le ofreció una coincidencia que ella convirtió en señal. Martes, luna nueva, 10 años exactos desde su llegada. No por superstición, sino por síntesis. Oscuridad para moverse, rutina del amo para encontrarlo consciente, memoria redonda para cerrar un ciclo. Entonces ya no quedaba nada que ensayar, solo hacer lo que en la forja se hace cuando el metal está en su punto, golpear una vez en el lugar preciso. Cuando la noche llegó, la puerta lateral, engrasada a escondidas durante semanas, dejó de crujir. Y lo que siguió fue la ejecución de un plano que cabía en 15 minutos y llevaba 10 años escribiéndose. La noche elegida tenía peso de símbolo. Martes, luna nueva, 10 años desde la llegada de Aduní a Georgia. En su mano derecha, la cuchilla que había forjado durante meses de riesgo y cálculo. En su mente, la ruta cronometrada hasta el último detalle. En su pecho, la certeza de que lo que estaba a punto de hacer no era venganza personal, sino la ruptura de un círculo que, de continuar, haría del dolor una herencia eterna. La puerta lateral de la casa grande cedió sin gemir. Llevaba semanas engrasada con cuidado. Sus pies descalzos avanzaron sobre el mármol frío como si flotara. Desde el pasillo, Aduní escuchó el sonido monótono de hojas siendo pasadas. Whitmore revisaba sus cuentas, como todos los martes. El olor de tabaco, brandy y tinta impregnaba el aire. Ella respiró profundo, por última vez como víctima. Al exhalar ya era ejecutora. El amo levantó la vista sorprendido al verla entrar. No era inusual encontrarla allí, pero nunca sin ser llamada. «¿Qué haces aquí?», preguntó con fastidio, sin miedo todavía. Aduní cerró la puerta con calma. No respondió con súplica. Pronunció firme. «Esta noche soy yo quien te llama». Cuando el brillo del filo apareció en la penumbra, la sorpresa de Whitmore se convirtió en terror. Intentó incorporarse, pero ella ya estaba sobre él, con una rapidez que parecía imposible. La cuchilla cortó los tendones de su mano derecha antes de que alcanzara siquiera a tomar la pluma. El grito que quiso lanzar quedó estrangulado bajo la presión calculada de la mano de Aduní en su garganta. Aire suficiente para no morir, pero nunca para despertar a la casa. «Durante 10 años», susurró ella, «me preguntaste qué se siente ser tu propiedad. Hoy tú serás mío». El hombre palideció, comprendiendo que la mesa se había volteado de una manera que nunca imaginó. Obedeció cuando ella ordenó que se desvistiera.
Tartamudeó promesas, dinero, libertad, favores. Aduní sonrió con un gesto que heló la sangre del plantador. «Lo que quiero no se compra», dijo. El proceso que siguió fue lento y exacto. Ella replicó con él las mismas técnicas que había visto ejecutar tantas veces, solo que esta vez cada corte llevaba el peso de todas las víctimas que habían gritado en esos muros. Él se retorcía, pero ella dominaba cada movimiento con la precisión de quien lleva una década ensayando. «¿Recuerdas a Marcus?», preguntó mientras el metal dibujaba líneas de fuego sobre su carne. «¿Recuerdas sus súplicas, tus carcajadas?» Cuando el momento llegó, colocó los restos sobre los libros de cuentas manchándolos de rojo, como si el dolor fuera la nueva contabilidad. «Esto es por cada mujer, por cada niño, por cada vida quebrada». Solo entonces acercó la cuchilla a la garganta. Se detuvo, obligándolo a mirarla. «Mi nombre no es Ana», declaró. «Soy Aduní, hija de Ogoguná de Bayo, herrera de la nación Yoruba. Y tú, Samuel Whitmore, morirás a manos de la mujer que intentaste destruir». El corte final fue limpio, preciso. La sangre brotó en un arco decreciente. Los ojos del plantador quedaron abiertos hasta el último latido, fijando en su memoria el rostro de quien transformó el miedo en sentencia. Aduní limpió la hoja con la camisa de seda de su verdugo y con calma serena se dirigió hacia la escalera. Lo más difícil aún estaba por llegar, enfrentarse al sacrificio que rompería su corazón para siempre. El reloj marcaba las 11 y poco pasadas cuando Aduní, con la cuchilla aún tibia en la mano, puso el pie en el primer escalón de la casa grande. El silencio era espeso, roto solo por el crujido tenue de la madera bajo su peso. Había planificado este ascenso en sueños y vigilias, cada tabla medida, cada sombra reconocida, pero nada podía prepararla para el peso que llevaba en el pecho. Ahora debía enfrentar lo que ningún corazón de madre quisiera: acercarse a las camas de sus propios hijos para poner fin a la corrupción que los había devorado. Frente a la puerta de Thomas, el mayor, de 8 años, se detuvo un instante. El niño dormía en un lecho de sábanas blancas, con el rostro iluminado suavemente por la luna que se colaba por la ventana. En sus facciones había rasgos suyos: la curva de la nariz, la forma de los labios. Durante un segundo, solo un segundo, Aduní recordó el bebé que había sostenido entre sus brazos, al que había arrullado con cantos yoruba en secreto. Pero el recuerdo se desvaneció cuando volvió a ver en su mente la sonrisa cruel con que Thomas había participado en la humillación de un anciano esclavo, la alegría con la que gritó que sería el mejor capataz. Esa imagen pesó más que la inocencia dormida. «Lo siento, mi niño», murmuró en su lengua materna casi como un rezo, y con un gesto rápido, preciso, le concedió un descanso que le negó la vida en la plantación. Thomas abrió los ojos apenas un instante, confuso, y vio a su madre por última vez. Aduní cerró sus párpados con suavidad y susurró una plegaria antigua, pidiendo que su espíritu encontrara el camino hacia un lugar donde la corrupción de Whitmore no pudiera alcanzarlo jamás. El pasillo hacia la habitación de Samuel Jr., el menor de 6 años, se volvió interminable. Aduní caminaba como en trance, sostenida solo por la convicción de que el futuro de cientos dependía de su mano. Allí estaba su hijo pequeño, durmiendo con una calma que contrastaba con la frialdad que había mostrado despierto, diseñando castigos y proponiendo separaciones crueles entre madres e hijos. Había esperado poder salvarlo, pero esa esperanza murió el día en que lo escuchó imitar los razonamientos de Whitmore con una claridad aterradora. Esta vez no vaciló. La cuchilla hizo lo suyo con la misma eficacia que con Thomas. Samuel Jr. apenas despertó, sin comprender lo que ocurría, partiendo del mundo sin el horror que él mismo había aprendido a sembrar. Aduní se sentó al borde de la cama y por primera vez desde África lloró. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de liberación. Había roto las cadenas que ataban no solo su cuerpo, sino también el porvenir de los suyos. En ese silencio, Aduní supo que había cumplido lo que el destino le puso en las manos. Había hecho lo impensable, lo insoportable, pero también lo necesario: arrancar de raíz el mal que Whitmore había sembrado incluso en su propia sangre. Con los ojos aún húmedos, se levantó y comenzó a bajar las escaleras. Afuera la noche seguía espesa, y ella ya no temía al amanecer.
Cuando todo estuvo hecho, Aduní bajó las escaleras con pasos firmes, como si cada peldaño la acercara no al castigo, sino a la paz. En la sala principal, el cuerpo de Whitmore yacía aún sobre el escritorio, rodeado de sus libros manchados de sangre. Ella no se detuvo a mirarlo otra vez. Lo había mirado lo suficiente en vida. Atravesó el vestíbulo y salió al aire húmedo de agosto, donde la oscuridad de la luna nueva todavía cubría la plantación. Al llegar a su cabaña, colocó la cuchilla cuidadosamente sobre el porche, no como quien abandona un arma, sino como quien deja un símbolo para que hable por sí mismo. Luego se sentó en los escalones, respiró hondo y aguardó. No intentó huir ni inventar coartadas. La fuga no formaba parte de su plan. Su propósito no era salvarse, sino demostrar que hasta la más oprimida podía desafiar al más poderoso. Las horas pasaron lentas. El canto de los grillos fue reemplazado por los primeros murmullos de los esclavos que despertaban para ir a los campos. Nadie sospechaba aún lo que había ocurrido en la casa grande. Cuando los gritos estallaron al amanecer, recorriendo la plantación como un trueno, Aduní ya estaba de pie, erguida, con el rostro sereno. Los capataces corrieron, los perros ladraron, las campanas repicaron en señal de alarma, y allí estaba ella, esperando. La encontraron sentada, las manos descansando sobre las rodillas, la mirada fija en el horizonte. La cuchilla en el porche hablaba más que 1000 palabras. Los hombres la encadenaron de inmediato, y aún así, ninguno pudo sostenerle la mirada. Había en sus ojos algo indomable, una calma que contrastaba con el caos que rugía en la casa principal. Cuando el sheriff llegó y le preguntó directo, ¿fuiste tú quien mató a Whitmore y a sus hijos? Ella respondió sin pestañear, sí, fui yo, y lo haría otra vez. Esa confesión no fue un acto de culpa, sino de orgullo. Cada sílaba llevaba la fuerza de todas las mujeres quebradas, de cada niño perdido, de cada hombre humillado en esa tierra. Aduní no esperaba perdón ni clemencia. Esperaba que sus palabras ardieran como chispa en la memoria de quienes las escucharan. Y lo logró. Incluso entre los capataces hubo un silencio incómodo, un temblor que ninguna cadena podía sofocar. Así comenzó el último tramo de su camino. No era ya la esclava de la cabaña, sino la mujer que había hecho lo impensable, transformar una década de torturas en una sola noche de justicia que resonaría más allá de su muerte. 9 días después, en la sofocante sala del tribunal de Savannah, Aduní fue llevada encadenada para enfrentar su destino. La multitud se agolpaba dentro y fuera, plantadores ansiosos por ver un escarmiento ejemplar, curiosos que buscaban morbo y esclavos obligados a presenciar con la esperanza secreta de escuchar algo que pudiera encenderles el pecho. El fiscal no necesitó pruebas complicadas. La cuchilla, la confesión, los cuerpos, todo estaba a la vista. Pero lo que nadie esperaba era que Aduní, lejos de mendigar clemencia, se pusiera de pie y hablara con la voz más firme que jamás había usado. Durante 28 años caminé en este mundo, dijo mirando directo a los jueces. 10 los viví en libertad, en mi tierra yoruba. Los siguientes 18, como propiedad de Samuel Whitmore. Hoy estoy aquí porque elegí morir como mujer libre, antes que seguir respirando como esclava. Un murmullo recorrió la sala. Los amos se removieron inquietos en sus asientos. Algunos rieron con desprecio, otros bajaron la vista incómodos. Los esclavos, en cambio, contenían el aire, grabando cada palabra en su memoria. Me preguntarán por qué hice lo que hice. La respuesta es simple: justicia. No solo por mí, sino por cada mujer ultrajada, por cada niño arrebatado, por cada hombre quebrado. Whitmore no era dueño de mi alma, y sus hijos, moldeados a su imagen, habrían continuado su obra. Yo no podía permitirlo. Su voz no temblaba. Hablaba como quien dicta sentencia, no como quien la recibe. En cada frase la forja de su padre volvía a resonar, clara, contundente, imposible de ignorar. El juez golpeó la mesa, exigiendo silencio. La condena ya estaba escrita. Muerte en la horca al amanecer del 30 de agosto de 1690. Pero para Aduní, el juicio ya estaba ganado. Había sembrado su verdad en la tierra hostil, y esa semilla germinaría donde menos lo esperaban. De regreso a su celda, una sonrisa ligera se dibujó en su rostro. No era burla ni resignación,
Era la paz de quien sabe que su vida, aunque breve, había roto el muro del miedo. La noticia correría por plantaciones y barracones, encendiendo susurros de resistencia. Aduní ya no era solo una esclava condenada, era la mujer que habló cuando todos callaban. El 30 de agosto de 1690, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rojo, las campanas de Savannah repicaron para convocar a la ejecución. Hombres, mujeres y niños fueron obligados a marchar hasta la plaza. Los plantadores querían espectáculo. Los esclavos, aunque obligados a presenciar, sabían en silencio que estaban frente a un momento que quedaría grabado en la memoria. Aduní apareció escoltada por soldados, las muñecas atadas pero con la cabeza erguida. No había rastro de temor en su mirada, sino una calma desafiante que incomodaba incluso a quienes la conducían. Cada paso suyo parecía decir: «No soy lo que intentaron hacer de mí». Al pie de la horca, el verdugo le ofreció pronunciar unas últimas palabras. Ella no dudó. «He sufrido como mujer, como madre y como esclava, pero hoy muero como hija de África, como hija de Ogoguná de Bayo, herrera de la nación Yoruba. Mi cuerpo puede caer, pero mi espíritu ya es libre». El silencio se extendió. Los amos fruncieron el ceño, irritados por aquella dignidad imposible de quebrar. Los esclavos, en cambio, sintieron que esas palabras eran fuego entrando en sus venas. Aduní no les hablaba solo a ellos, hablaba también a los que aún nacerían, un recordatorio de que la resistencia siempre es posible, incluso en la hora más oscura. El verdugo cumplió su tarea. El cuerpo de Aduní quedó suspendido, pero en sus labios se mantenía una ligera sonrisa. No era triunfo en la carne, sino en el legado, porque lo que había comenzado como un acto de venganza se había transformado en un símbolo que nadie podría borrar. Esa misma noche, en los barracones, los esclavos susurraron su nombre como si fuera una oración: Aduní de Savannah. Y la cuchilla que había dejado en su cabaña se convirtió en leyenda. No solo un arma de acero, sino un emblema de que la dignidad no se rinde. Aunque los registros oficiales anotaron su caso con frialdad, esclava rebelde ejecutada por asesinato, en los barracones la historia tomó otra forma. La noche de su ejecución, mientras los capataces dormían satisfechos creyendo haber dado un ejemplo de obediencia, los esclavizados se reunieron en silencio. Allí, a la luz temblorosa de lámparas ocultas, comenzaron a contar lo ocurrido, no como un crimen, sino como un acto de justicia. El nombre de Aduní corrió de plantación en plantación. Nadie repetía los detalles más oscuros. Lo que se transmitía era su valentía, su decisión de enfrentar lo imposible. Su cuchilla, desaparecida tras el juicio, se volvió mito. Algunos decían que fue enterrada junto a ella en secreto. Otros aseguraban que alguien la escondió para preservarla. Sea como fuere, el símbolo ya no estaba en el metal, sino en la idea, que incluso la mano más encadenada podía forjar su propia libertad. Con el tiempo, su historia viajó más lejos de lo que ella pudo caminar en vida. Se volvió un susurro en los campos, un canto disfrazado en los cultivos, una advertencia murmurada. La dignidad puede tardar, pero siempre responde. Para los amos era un recuerdo incómodo, una mancha que preferían olvidar. Para los suyos era un faro en la oscuridad. Lo que Aduní había hecho no se reducía a la sangre derramada en una noche. Era un mensaje profundo, que la esclavitud no solo roba cuerpos, sino que intenta fabricar verdugos con los mismos hijos de las víctimas. Y ella, con la decisión más dolorosa que una madre puede tomar, había detenido ese ciclo. Por eso, generación tras generación, el relato se transmitió, no como leyenda adornada, sino como advertencia y esperanza. Si Aduní sola en su cabaña pudo enfrentar al amo más temido, ¿qué no podrían hacer muchos juntos? La historia de Aduní no quedó enterrada en 1690. Aunque los archivos coloniales la redujeron a una nota marginal entre los descendientes de los esclavizados, su memoria se convirtió en una verdad que viajaba de boca en boca. Cada vez que alguien la contaba, no era solo para recordar el dolor, sino para afirmar que la dignidad humana no se extingue aunque la intenten aplastar. Con los años, su ejemplo empezó a adquirir un carácter universal. Quienes escuchaban el relato entendían que la esclavitud no era solo cadenas y látigos,
Era también un sistema que corrompía a los inocentes, moldeándolos hasta transformarlos en opresores en miniatura. Los hijos de Aduní eran la prueba viviente de cómo la crueldad podía ser heredada como un oficio, y su decisión de detener esa herencia, por más trágica que fuese, mostraba la crudeza del dilema. A veces no había caminos limpios, solo elecciones entre tragedias. El eco de su nombre se usó para enseñar que resistir no siempre significa alzarse en armas, sino negarse a aceptar la deshumanización como destino. Resistir era planear, esperar, observar, forjar con paciencia la oportunidad de decir no. Y en su caso ese no se volvió eterno. Hoy, al mirar atrás, Aduní nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos normalizado la injusticia porque parecía inevitable? ¿Cuántas veces permitimos que alguien más escriba nuestra historia? Ella eligió escribir la suya, aunque supiera que la tinta sería su propia sangre. Y esa elección, transmitida de generación en generación, se volvió enseñanza. La libertad comienza en la mente, mucho antes que en los hechos. Así, más allá de su tiempo y lugar, Aduní se convirtió en un espejo incómodo pero necesario. Nos recuerda que el precio de la dignidad puede ser alto, pero su valor no tiene medida. La cuchilla que Aduní forjó en secreto durante 2 años nunca volvió a aparecer en los registros oficiales. Tal vez quedó como prueba en manos de las autoridades, tal vez fue destruida para borrar su huella, o quizá alguien la escondió, consciente de que aquel objeto tenía un significado que iba más allá del acero. Lo cierto es que, aunque el metal se perdiera, la idea de la cuchilla sobrevivió. En los barracones, se hablaba de ella como de un arma mágica, no porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque representaba lo impensable, que una esclava pudiera transformar el dolor en método, la humillación en precisión, la desesperanza en un filo que cortara la cadena más pesada. La cuchilla era la prueba de que la creatividad y el conocimiento ancestral podían desafiar al sistema más cruel. Cada vez que los mayores contaban la historia, se detenían en los detalles de su fabricación, las herraduras recogidas de los establos, los clavos de la carpintería, las cenizas purificando el metal, las madrugadas junto al horno de pan. Esos relatos no eran simples anécdotas, eran lecciones disfrazadas, recordatorios de que en los lugares más vigilados aún había grietas para la resistencia. Con el tiempo, la cuchilla dejó de ser vista como un instrumento de muerte y pasó a ser entendida como un símbolo de vida. La afirmación de que ningún sistema de opresión puede borrar del todo la capacidad de crear, planear y actuar con dignidad. Era el eco material de un principio espiritual. La libertad no siempre llega como un decreto, sino como el gesto firme de alguien que decide no ceder más. Así, el arma de Aduní se convirtió en una metáfora repetida en canciones y susurros. Forja tu cuchilla. No significaba necesariamente acero, sino cualquier acto de resistencia personal, cualquier herramienta que pudiera abrir un camino hacia la justicia. Y en ese sentido, la cuchilla nunca se perdió. Vive en cada historia donde un ser humano se niega a aceptar la deshumanización como destino. La memoria de Aduní nos enfrenta a un terreno doloroso, las paradojas morales de la esclavitud. Su historia revela que en ese sistema, las personas no elegían entre el bien y el mal, en un sentido simple, sino entre formas distintas de tragedia. Ella no mató por odio ciego, sino porque entendió que sus propios hijos habían sido moldeados para convertirse en verdugos de los suyos. Salvarlos como individuos habría significado condenar a generaciones enteras a sufrir bajo su mando. Este dilema es incómodo porque rompe con la visión romántica del sacrificio. No hubo pureza en sus decisiones, sino una verdad cruda. La esclavitud no solo quebraba cuerpos, también corrompía inocencias, distorsionaba vínculos sagrados como el de una madre con sus hijos y convertía la crianza en un campo de batalla. Al enfrentar esa corrupción, Aduní eligió lo impensable, cortar de raíz la semilla del opresor que había sido plantada en su propia sangre. En ese gesto, tan terrible como trascendente, está la esencia de su legado. Nos obliga a reconocer que los esclavizados no eran figuras pasivas atrapadas en el sufrimiento, sino seres humanos
que enfrentaban dilemas extremos con el único recurso de su coraje y su conciencia. Sus elecciones, juzgadas desde la comodidad del presente, parecen insoportables, pero en el contexto en que vivieron, eran la forma más alta de resistencia posible. El sacrificio de Aduní no justifica la violencia, sino que desnuda la brutalidad del sistema que la volvió necesaria. La verdadera pregunta no es por qué una madre hizo lo que hizo, sino qué clase de mundo obligó a una madre a elegir entre sus hijos y la dignidad de su pueblo. Esa pregunta nos sigue interpelando hoy. ¿Qué estructuras, visibles o invisibles, siguen exigiendo que la gente elija entre el amor y la justicia, entre la vida y la dignidad? Así, la historia de Aduní nos obliga a mirar de frente el rostro más oscuro de la esclavitud, no solo el dolor físico, sino la distorsión moral que imponía. Y al mismo tiempo, nos muestra que incluso allí, en medio de esas paradojas imposibles, podía surgir un acto de rebeldía que se transformó en memoria eterna. La historia de Aduní no fue un hecho aislado. Aunque los poderosos quisieron retratar a los esclavizados como dóciles y resignados, la verdad es que la resistencia estuvo siempre presente. Desde pequeños actos de sabotaje hasta rebeliones abiertas que estremecieron colonias enteras. Lo que hizo Aduní se inscribe en esa corriente silenciosa y constante que atravesó siglos de opresión. En muchas plantaciones, los esclavos escondían semillas para sembrar a escondidas, fingían enfermedades para reducir la jornada, dañaban herramientas deliberadamente o se pasaban canciones que guardaban mensajes ocultos. Cada uno de esos gestos era una manera de decir: «Aún no me has vencido del todo». Aduní llevó esa misma lógica al extremo. Convirtió el conocimiento de su padre en un arma y su silencio forzado en un plan que cambió el destino de su comunidad. Su acción radical reveló a los demás que la obediencia no era absoluta. Si una mujer sometida a una década de abusos había logrado quebrar al amo más temido de Georgia, entonces nadie era intocable. Ese mensaje, más que la muerte de Whitmore, fue lo que los dueños intentaron borrar de los registros. Pero ya era tarde. La chispa estaba encendida. De boca en boca, de plantación en plantación, su nombre se transmitió como una advertencia y una promesa. Advertencia, porque recordaba a los amos que la violencia podía regresarles multiplicada. Promesa, porque mostraba a los esclavizados que incluso en el cautiverio existía la posibilidad de dignidad y justicia. Así, Aduní se convirtió en parte de una tradición más amplia, la de los hombres y mujeres que, a pesar de la vigilancia, la tortura y la amenaza constante, encontraron formas de resistir. No todos empuñaron cuchillas, pero todos compartieron la misma convicción, que la esclavitud podía encadenar cuerpos, pero jamás anular del todo la voluntad de luchar. Para entender de verdad la historia de Estados Unidos, no basta con hablar de plantaciones, comercio y leyes. Hay que mirar también las voces como la de Aduní, porque en su acto individual se reflejan las semillas de luchas colectivas que, siglos más tarde, darían forma a la nación. Su historia nos muestra que la esclavitud no fue solo un sistema económico. Fue una maquinaria diseñada para destruir identidades, borrar memorias y fabricar obediencia. Cuando Aduní declaró en su juicio: «Prefiero morir libre que vivir como esclava», estaba adelantando palabras que, 2 siglos después, resonarían en discursos de abolicionistas y líderes de derechos civiles. Ella no lo sabía, pero en su grito había un eco del futuro. El mismo principio que inspiraría fugas masivas, levantamientos y eventualmente la guerra civil. Su caso también rompe el mito de que la resistencia esclava fue improvisada o caótica. La meticulosidad con la que planeó su acción demuestra que los esclavizados podían organizarse, observar, calcular y ejecutar con la misma inteligencia estratégica que cualquier ejército. La diferencia es que lo hacían sin recursos, bajo vigilancia constante y con la vida en juego. Y aún así, lo lograban. Al recordar a Aduní, comprendemos que la libertad de millones no se consiguió solo con decretos desde arriba, sino con miles de gestos de desafío desde abajo. Cada canción que preservó una lengua africana, cada huida, cada sabotaje, y también cada acto radical como el suyo,
fueron hilos de una misma red que, con el tiempo, debilitó las cadenas del sistema. Así, Aduní no es solo un episodio trágico de 1690 en Georgia. Es una ventana para entender que la historia de América se construyó no solo sobre la opresión, sino también sobre la resistencia. Y que en el corazón de esa resistencia siempre hubo mujeres y hombres dispuestos a pagar el precio más alto con tal de afirmar: somos seres humanos, no propiedad. La fuerza de la historia de Aduní no reside únicamente en los hechos brutales de aquella madrugada de 1690, sino en el mensaje que dejó grabado más allá de su tiempo. Su vida demuestra que incluso en las condiciones más inhumanas, la dignidad puede sobrevivir como llama oculta. El amo podía quebrar cuerpos, moldear conciencias e intentar corromper hasta a los hijos de sus víctimas, pero no logró arrancar de Aduní la convicción de que su alma le pertenecía solo a ella. Ese principio, tan sencillo como profundo, sigue vigente hoy. Nos recuerda que la verdadera libertad no siempre significa ausencia de cadenas visibles, sino la negativa interior a aceptar la deshumanización como destino. Aduní eligió ser recordada como la mujer que resistió, no como la víctima que se resignó. Esa elección es atemporal, atraviesa fronteras, culturas y generaciones. Su historia también nos desafía a mirar nuestras propias vidas. ¿En qué aspectos aceptamos pequeñas formas de opresión porque parecen inevitables? ¿Dónde hemos permitido que otros escriban nuestro valor y nuestra historia? La voz de Aduní nos obliga a replantearnos esas preguntas, no como ejercicio académico, sino como compromiso vital. Más de 3 siglos después, su legado inspira, porque muestra que la resistencia no nace del poder externo, sino de una decisión íntima: negarse a entregar la esencia humana al opresor. Y en esa negativa, aunque el precio sea la vida misma, se encuentra la semilla de toda libertad futura. Por eso, Aduní no pertenece solo al pasado de Savannah, Georgia. Pertenece al presente de cualquiera que enfrente sistemas que intentan aplastar la dignidad. Su mensaje es universal. Siempre hay una elección, y esa elección define quiénes somos realmente. La historia de Aduní nos enseña que no todas las armas son de acero. Su cuchilla fue forjada con fuego y metal, sí, pero también con algo más poderoso: el conocimiento heredado de su padre. Lo que aprendió en la forja yoruba: distinguir metales por sonido, controlar el calor, calcular proporciones, fue lo que le permitió transformar la rutina de una panadería en un taller secreto de libertad. Ese detalle revela una verdad profunda. En un sistema que intentaba negar toda educación a los esclavizados, el saber se convirtió en forma de resistencia. Cada canto en lengua africana, cada historia transmitida en susurros, cada técnica de cultivo guardada en la memoria, era un acto de preservación frente al olvido impuesto. Aduní encarnó esa lógica al transformar la enseñanza de su padre en la clave de su justicia. En su historia queda claro que la educación no es neutra. Puede ser usada para someter, como lo hizo Whitmore al educar a sus nietos en la crueldad, o para liberar, como hizo Aduní al conservar los secretos de la herrería. De allí surge una lección vigente: quien controla el conocimiento, controla el futuro. Por eso, recordar a Aduní es también recordar que aprender, enseñar y transmitir son actos políticos. Ella convirtió una herencia cultural en arma, y su legado nos recuerda que cada generación debe decidir cómo usar el conocimiento, para perpetuar sistemas de injusticia o para abrir caminos de dignidad. La cuchilla de acero pudo perderse, pero el filo más duradero que dejó fue su ejemplo. La convicción de que el saber, en manos del oprimido, puede volverse la herramienta más peligrosa contra el opresor. Tras la ejecución de Aduní, las autoridades de Georgia hicieron lo que siempre habían hecho frente a cualquier acto de resistencia: reducirla a una nota administrativa. En los archivos oficiales, su nombre quedó acompañado de unas pocas palabras: esclava rebelde, ejecutada por asesinato. Nada más. Ni su origen, ni su historia, ni su voz. Era la manera en que el sistema intentaba borrar la humanidad de quienes desafiaban su lógica. Ese borrado no era casual. Los amos comprendían el peligro de las historias. Sabían que una narración podía viajar más rápido que las cadenas,
que el ejemplo de un solo acto podía encender la imaginación de cientos. Por eso buscaban silenciar, minimizar o distorsionar los relatos de rebelión. Mostrar a Aduní como simple criminal era su forma de apagar la chispa antes de que prendiera fuego en los barracones. Pero la memoria tiene caminos que escapan a los registros. Mientras en los papeles ella desaparecía, en la voz de los esclavizados su figura crecía. Los ancianos contaban su historia como advertencia y esperanza. Las madres susurraban su nombre a los hijos. Los cantos escondían alusiones a la mujer que había enfrentado sola al hombre más temido de la región. Ese contraste nos recuerda algo vital. La historia oficial no siempre cuenta la verdad completa. Muchas veces, la verdadera memoria se conserva en los márgenes, en los susurros, en la tradición oral de los que no tuvieron acceso a plumas ni archivos. Rescatar a Aduní hoy no es solo un acto de justicia con ella, sino con millones cuya voz fue borrada intencionalmente. El hecho de que sepamos su historia nos obliga a cuidarla y repetirla. Porque cada vez que recordamos a Aduní, desafiamos aquel intento de silencio y demostramos que la dignidad puede ser ocultada, pero nunca extinguida. La historia de Aduní, aunque anclada en 1690, no pertenece solo al pasado. Su voz resuena hoy en cada lucha contra la injusticia, porque lo que enfrentó en su tiempo no era únicamente esclavitud, sino un sistema que intentaba dictar quién merecía dignidad y quién no. Esa lógica, aunque cambien las formas, sigue repitiéndose en distintos rincones del mundo. Cuando ella declaró, prefiero morir libre que vivir como esclava, no hablaba solo de cadenas físicas. Estaba pronunciando una verdad que atraviesa siglos. La libertad empieza en la decisión interior de no aceptar la deshumanización. Esa misma convicción inspira a quienes hoy luchan contra el racismo, la explotación laboral, la violencia de género o cualquier estructura que busque reducir al ser humano a objeto. Aduní nos recuerda que la resistencia no siempre se manifiesta en gestos grandiosos. A veces surge en lo cotidiano, en la palabra que se alza, en el silencio que se niega a consentir, en la paciencia de quien espera el momento justo para actuar. Su cuchilla puede entenderse como metáfora. Cada persona tiene la posibilidad de forjar su herramienta de resistencia, ya sea conocimiento, arte, organización o solidaridad. Así, la mujer yoruba que fue esclava en Savannah se convierte en maestra del presente. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué injusticias toleramos como inevitables? ¿Qué cadenas aceptamos como naturales? Recordarla es más que un ejercicio histórico. Es un llamado a mirar de frente nuestro tiempo y decidir si seremos cómplices o herederos de su valentía. Porque la enseñanza más profunda de Aduní es que la dignidad no se mendiga, se afirma, incluso cuando todo parece perdido. Al final, la vida de Aduní no se mide solo por aquella madrugada en la plantación Whitmore, ni por la horca que intentó borrar su nombre. Su verdadero legado está en lo que dejó sembrado, la certeza de que la dignidad humana no puede ser destruida, solo escondida por un tiempo. Su cuchilla, perdida en los registros, sigue viva como símbolo. Su voz en el tribunal, reducida en los archivos a unas pocas líneas, todavía resuena en quienes buscan justicia. Su decisión, por más desgarradora que fuese, continúa incomodando porque revela lo más oscuro de la esclavitud, la capacidad de corromper hasta lo más sagrado y al mismo tiempo la fuerza de quienes se negaron a rendirse. Recordar a Aduní es recordar a millones que nunca tuvieron espacio en los libros de historia. Es honrar a quienes resistieron con canciones, con fugas, con gestos cotidianos y a veces con actos radicales que marcaron un antes y un después. Su historia no es solo testimonio de dolor, sino lección de coraje, inteligencia y sacrificio. Hoy, más de 3 siglos después, su nombre nos interpela. Nos recuerda que siempre existe una elección: aceptar la injusticia o desafiarla, aunque el costo sea alto. Nos obliga a preguntarnos qué cadenas seguimos tolerando y qué cuchillas, metafóricas o reales, estamos dispuestos a forjar para romperlas. Aduní murió en 1690, pero su espíritu sigue caminando entre nosotros. Y cada vez que alguien se atreve a decir no frente a la opresión,
Cada vez que alguien defiende la dignidad contra el poder, el eco de su voz vuelve a escucharse. Prefiero morir libre que vivir como esclava.